uno mismo, el entrar en terrenos nunca hollados por el ser humano, nunca hollados por el ser humano, porque quien los pisa por primera vez son seres divinos y han alcanzado la liberación, pero hemos de conocerlos por lo menos para saber qué vibración tienen esos terrenos, estos senderos. Son senderos ocultos. Están ocultos porque no los hemos conocido, por eso están ocultos. Pero cuando se habla del sendero, no se habla de un solo camino. Se hablan de senderos de conocimiento, senderos de sufrimiento, senderos de satisfacciones y éxitos, senderos que el individuo va despertando en su interior, y eso es interesante. Por lo tanto, la enseñanza está todo en la literatura. El que habla, pues lo único que hace es repetir cosas que ya están aquí. No tiene más mérito que este. Bien, el tema de hoy es la transformación interior, me parece que es, ¿verdad? El título. Vamos a ver qué da de sí ese tema, que a mí realmente cuando lo estuve preparando, pues me llenó de satisfacción y al mismo tiempo también de sensibilidad interna, que te permite experimentar directamente todo aquello que estás escribiendo, porque lo estás viviendo. Entonces dices, realmente esto no es algo ficticio, es algo realmente asombroso y cierto lo que se está viviendo, porque lo estás experimentando, ¿no? Ya desde tiempos inmemoriales, tráeme un caramelo. ¿No? Desde tiempos inmemoriales, los grandes sabios, los sagas quieren decir serpientes, sagas quiere decir sabios, a través de esta transformación de la palabra que les llaman serpientes. ¿A quién? A los sabios. Han buscado ellos siempre una realidad a partir de la cual pudieran ellos mismos conocer pues bien su propia naturaleza y también la naturaleza del cosmos entero. Siempre han existido estos grandes sabios, a los cuales también les llamaban rishis. También nosotros, seres humanos interesados en la ciencia oculta, sin ser sabios, es también lo que andamos buscando. Eso también lo andamos buscando, no somos sabios, pero intentamos encontrar respuestas. Y gracias a nuestra extraordinaria literatura que podéis observar aquí, descubrimos que lo que está más allá de lo palpable o visible no es el conocimiento de las formas precisamente, sino la naturaleza intrínseca de las mismas. Esto es primordial. Descubrimos la naturaleza intrínseca de esas formas, cuyo contenido da la respuesta a nuestras inquietudes. Al parecer, solo la interiorización es el único medio para descubrirlo. La interiorización, buscarlo internamente, bucear, ahondar en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, tomándonos a nosotros mismos como foco principal de nuestro estudio. Lo que haremos es lograr adentrarnos, yo diría, en nuestras propias profundidades, adentrando en nuestras propias profundidades. Y cuando digo profundidades, digo a nivel de conciencia, siempre en profundidad a la conciencia del ser, porque es la conciencia la que aporta estas respuestas. Y estas respuestas afloran en nosotros cuando realmente estamos serenamente interesados en profundizar, buscando esa realidad, sin pensar en nada más que en esa realidad. Así fue como los grandes sabios de la época descubrieron que ellos eran conciencia pura, eran también energía vibrante, y que su verdadera naturaleza era simplemente conciencia, es decir, el ser más puro, y trascendía esa pureza la mente y el sentido
del yo limitado. ¿Sí? Eso ya trasciende esa conciencia de lo que es cuerpo, de lo que es mente y de lo que es el sentido del yo limitado. Nuestro yo limitado ya lo conocéis, el yo de cada día, ese yo de cada día que piensa en todas las cosas que hay que hacer, todas las cosas en las que él cree que es responsable. Este es el yo de cada día. El yoyito, el yoyito que nos lleva de un lado para otro, cuando en realidad tendríamos que ser nosotros que guiáramos a ese yoyito, al cual se le llama el yo inferior o el yo personal. Deberíamos de guiarla. ¿Quién debería guiarla? Esa esencia de vida que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, que es el yo divino, es el yo superior, la esencia de Brahman en el hombre. Eso es lo que debería de guiar. Pero claro, él no toma parte en las cosas, deja total libre a esa personalidad, que decida por ella misma qué camino quiere emprender. No hay obligación, sino que tiene que ser por uno mismo entrar en el sendero sin que nadie te diga que entras, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tiene que ser una decisión libre, total y absoluta. Si no, el éxito sería de quien te dice que entres. Se trata de que el éxito sea de uno mismo el que toma esa decisión. Ese estado de conciencia interior es un estado de felicidad absoluta. Un estado de felicidad absoluta en nuestro propio yo, que es precisamente el testigo interno de todos los pensamientos que fluyen en la mente, el yo puro, partícipe inamovible, precisamente de ese gran drama del universo, del cual nosotros hacemos parte. Ya se nos dice en el Bhagavad Gita, ¿conocéis el libro del Bhagavad Gita? Está aquí también, para el que no lo conozca. El Bhagavad Gita le dice, Krishna le dice a Arjuna, el cuerpo humano es el campo más noble. ¿Imagináis lo que esto representa? El cuerpo humano es el campo más noble. No importa qué clase de sustancias o semillas sembremos en él, éstas crecerán, se desarrollarán y se multiplicarán. Las semillas que sembremos en ese campo, en ese jardín, en esa parcela que es nuestro cuerpo físico, todas estas semillas que nosotros sembremos se desarrollarán y crecerán. Entonces deberemos de escoger qué semillas vamos a plantar, ¿no? No podemos plantar cualquier tipo de semilla. Habrá que escoger qué clase de semilla queremos plantar en ese semillero, en ese campo noble que es nuestro cuerpo físico. En ese cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? En ese cuerpo podemos transformarnos en cualquier cosa que deseemos nosotros. Porque nosotros no somos el cuerpo. El cuerpo es nuestro campo de acción, nuestra parcela de trabajo. Y podemos transformarlo en cualquier cosa que deseemos. En él podemos conseguir el cielo o podemos preparar el camino que nos lleva al infierno. Cualquiera de estas cosas podemos hacer si de alguna manera seguimos un camino determinado. Así que lo que sembremos en él, en ese campo puro, noble y puro, será lo que recojamos. Por lo tanto, a mi parecer, deberíamos cultivar a Dios en el cuerpo meditando en él. Cultivar a Dios meditando en él, en el cuerpo. Porque cualquier cosa que cultivemos en ese campo noble se desarrollará y crecerá. ¿Os dais cuenta de lo que representa? La acción que podamos realizar en la dirección que nosotros queramos trabajar, podemos cambiar totalmente nuestra personalidad. Y en vez de ser un juguete de las circunstancias, sea precisamente aquello que gobierna nuestro propio destino. Porque de eso se trata, gobernar nuestro propio destino. Y no ser juguete de las circunstancias. Hemos estado
vagabundeando por este mundo exterior, viviendo toda clase de experiencias, pero todo lo que hemos conseguido es preocupación y una angustia constante precisamente en nuestro interior. Aunque no queramos decirlo, estamos profundamente angustiados por las circunstancias que trae consigo la propia vida. ¿Por qué hemos de angustiarnos? Es la vida que trae estos cambios. Los cambios están para que la conciencia cambie al mismo tiempo, que no se adormezca en los laureles de aquellas cosas que nos parecen placenteras y agradables. Las crisis del mundo sacuden también los aspectos más profundos de nuestra naturaleza humana. Y si observamos la vida bajo este punto de vista, también cambiamos. Porque si cambiamos nosotros, el mundo cambia. No hemos de esperar que el mundo cambie. El mundo no cambiará en absoluto si los que viven en él no cambian. Y para que el mundo entero cambie, empecemos por nosotros mismos. Yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes, ni a nadie del mundo externo, pero sí me puedo cambiar a mí mismo. Y si yo cambio mi ambiente, mi naturaleza exterior e interior también va cambiando. Y esto es lo más interesante para todos nosotros. Los cambios siempre vienen de dentro hacia afuera. Pienso que es momento de iniciar nuestros vuelos por estos espacios internos. El espacio interior es ilimitado, no es limitado. Nuestro espacio interno es ilimitado. Es preciso entrar en los espacios internos para descubrir precisamente ese entusiasmo, esa juventud perpetua, la paz, la perfección, la libertad total y sobre todo la plenitud de vida que existe en nosotros, aunque no la hayamos descubierto todavía, con la que nos podemos encontrar. Y eso siempre bajo la independencia de las limitaciones de nuestro propio cuerpo físico. El cuerpo físico siempre impone limitaciones, y más cuando nos hacemos mayores. Porque ahora, antes de hacer cualquier cosa, me la tengo que pensar. Cuando me cae algo solo me lo miro, digo, me tengo que agachar. Finalmente me agacho, me cuesta agachar. O sea que el cuerpo físico nos impone limitaciones con el fin de que reflexionemos. No nos pone limitaciones porque sí, sino por una razón. Estamos llegando al final de nuestra etapa y es preciso que empezamos ya a reflexionar profundamente y no nos dejemos llevar por impulsos, ni tampoco por deseos ni pasiones, sino siempre por reflexión y discernimiento. Y esta es la edad, precisamente, más hermosa para poderlo lograr. Es importantísimo dirigirnos hacia nuestra realidad más esencial, la realidad del yo divino en nosotros, a lo que llamamos el ser interior, el verdadero ser, aquello que somos. Porque ese ser divino, aquello que somos, es perfecto, es autoluminoso y con un impulso propio que irradia luz por todos los poros. Y esa luz es la luz de Dios en el hombre. Y eso irradia siempre. Lo que ocurre es que con nuestra visión física no lo podemos observar. Pero cualquier individuo que haya percibido o haya desarrollado, mejor dicho, esa luz interior, puede ver que de vosotros surge una irradiación de luz que penetra a todo aquello que toca, lo penetra y lo envuelve. Esa misma realidad interior ha sido descrita ya desde siempre
como la energía interior. Aunque no lo creáis, hay una energía interior tremendamente potente y fuerte, a la que se la conoce por la energía de Kundalini o el fuego serpentino. Seguramente que estas palabras sí que ya os dicen alguna cosa. Y esto no hay que buscarlo en ninguna parte. Eso está en vosotros. Hace patrimonio del desarrollo interno del hombre. Mientras ese desarrollo interno no se inicia, esa energía se mantiene quieta, asentada en el coxis, al final de lo que se llama la columna vertebral. Y esa energía está simbolizada en la forma de una serpiente. ¿Veis? Una serpiente enroscada en el coxis. Y esta serpiente está dormida. Cuando de alguna manera iniciamos estos estudios con sinceridad y seriedad al mismo tiempo, la serpiente abre los ojos y alza la cabeza. Alzar la cabeza es bueno, porque cuando alza la cabeza se dirige a su debido tiempo hacia los vórtices de energía que existen en nuestra naturaleza etérica y los va abriendo. Y en estado latente estos vórtices o energía llamados chakras tienen estado latente cualidades que son realmente extraordinarias, que cuando uno puede trabajar con ellas, el mundo cambia totalmente. El mundo exterior cambia totalmente, porque esta energía transforma las cosas a través de los poderes del alma que se manifiestan a través del individuo que ha desarrollado el poder. A pesar de esta energía, a pesar que esta energía penetra el cuerpo y la penetra en su totalidad, su centro, como he dicho antes, está localizado en la base de la espina dorsal. Hay un antiguo aforismo que dice: si el nervio central se despliega, quedarás inmerso en una felicidad suprema. El nervio central es este símbolo de serpiente de Kundalini que asciende por la columna vertebral, alrededor de ella, por el Sushumna, asciende y va de alguna manera avivando esos centros de energía o chakras o poderes internos del hombre. Si nos dirigimos persistentemente nosotros hacia nuestro interior, seguramente, con toda seguridad, despertaremos en un futuro no muy lejano esa energía interna que poseéis. Y observaréis vuestra propia realidad, descubriendo que sois infinitamente valiosos. Vosotros y yo y todo el ser humano que existe en esta faz de la tierra, sembrando esas semillas de Dios, que es amor, en el corazón de todos aquellos seres humanos que están buscando la verdad. Esto es lo que con toda seguridad haréis en el futuro. Tenemos arraigado precisamente el hábito de buscar la plenitud donde no existe. Esto es muy corriente. Buscar respuestas donde no las podemos hallar. Y sin embargo, no nos preocupamos de buscarlas donde realmente están, cuando en realidad tenemos un tesoro infinito de riqueza y felicidad en nuestro interior. Y todas estas respuestas están en nuestro interior. Decidme dónde está vuestra riqueza y os diré dónde tenéis el corazón. Pero si pronunciáis la palabra sagrada explicada en el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, que la palabra en el cuento
es Sésamo, ábrete, la conocéis, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la montaña se abre? El tesoro. Hay el tesoro. Encuentra el Esto tesoro. es la montaña. Esto es la montaña. La palabra para que se abra no es Sésamo, ábrete, pero sí la palabra sagrada es ¿quién soy yo? Más sencillo todavía. ¿Quién soy yo? Y en algún momento de vuestra existencia, en el futuro, habrá esta respuesta. Aquella palabra de llamad y se os abrirá es una realidad, porque estamos llamando a través de la pregunta al ser interno que está en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Existe también un espacio en el corazón que es lo más extraordinario y digno de ser visitado. Un espacio en el corazón que es algo maravilloso y digno de ser visitado. En él hay un loto, un maravilloso loto en el interior, el cardíaco, el centro de fuerza, chakra llamado cardíaco. Y si nuestra conciencia tuviera el valor de visitar por los pétalos, de andar por los pétalos de ese loto, podríamos observar la totalidad del cosmos sin movernos de la silla. ¿Os dais cuenta? El universo entero está en vosotros. Nuestra ignorancia es tan grande de lo que es la realidad que no podemos imaginar lo que podemos conseguir en cuanto desarrollemos esa comunicación que existe entre el yo auténtico y real y sus vehículos. Ese loto fascinante de Dios, en el reino de Dios, que está en vuestro corazón, es la energía de Shakti, es precisamente la Kundalini interna que dirige la mente, dirige el intelecto y la conciencia precisamente a ese lugar de la divinidad que hay en el corazón, asentándola confortablemente en su interior. Y solamente moviéndose y acudiendo a nuestra llamada cuando es preciso poner en armonía cualquier situación profunda, interna, que cambie precisamente la psiquis de cada ser humano. No penséis en absoluto que estoy contando historias, porque son cosas de las que no se hablan mucho. No son historias. Estoy precisamente explicando experiencias de aquellos que por su perfección se han hecho merecedores de ello. Son ellos que lo han contado. Y lo han contado a sus discípulos, porque son los únicos que los pueden comprender. No lo cuentan al mundo, el mundo se reiría. Solamente lo cuentan a sus discípulos que han profundizado en la ciencia oculta y saben que ellos entienden lo que está ocurriendo en el interior de cada ser humano. Así que si de alguna manera nosotros alcanzamos este espacio divino en el corazón, seríamos capaces de percibir todas esas cosas que estoy contando, que permanecen fuera precisamente del ámbito de los sentidos. Aquí los sentidos no juegan ni un papel, ni un solo papel. Las ventosas de los sentidos han sido desarmadas, no pueden en absoluto trabajar en este sentido. Ese lugar precisamente es el lugar más sorprendente que podemos imaginar. Ya conocéis también aquel otro viejo aforismo que dice: bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. La voz de Dios, la voz real de aquello que tú eres. Tú eres eso.
no puedes negar lo que tú eres cuando estás en contacto con el sí mismo, con la realidad única del ser trascendente que cada uno de nosotros somos. No lo olvidemos. Al parecer se nos dice, a medida que nos acercamos a ese lugar en el corazón, te sientes inundado por una felicidad deliciosa, yo diría por una dulzura extraterrena, y esto sucede cuando se es bendecido precisamente por esa energía interna a la cual llamamos el fuego serpentino o la Kundalini. Ahora bien, para experimentar todo esto no es necesario en absoluto abandonar nuestras actividades normales. Pensemos que hemos de dejarlo todo. No es preciso abandonar de ninguna de las maneras nuestras actividades normales. No se debería pensar que la vida cotidiana va en contra de la búsqueda de Dios. No, en absoluto. Estamos en la vida cotidiana y arrastramos a Dios en todas las cosas. Dios está presente en todo aquello que hacemos. Tenerlo esto muy presente. Dios está presente en todo aquello que hacemos. Si hacemos cosas que no se ajustan a una realidad y a una verdad, tenemos a Dios presente. Porque Dios está siempre con nosotros. Siempre está aquí presente en nosotros. Todo cuanto hacemos, Dios está presente. Hay un ojo que todo lo ve. Y eso nunca puede desaparecer. Tiene que ser transformado. Por lo tanto, no olvidemos esta ley del karma, que esta ley del karma aparece cuando reencarnamos. Cada vez que existimos, el karma está presente. El karma es la madre naturaleza que se presenta con sus facturas para que de alguna manera paguemos la deuda que hemos contraído con ella. Porque todos los errores, pecados que hacemos en la vida es una violación a la madre naturaleza. Y nosotros hacemos parte de esta madre naturaleza. Por lo tanto, estamos violando los principios por los cuales la madre naturaleza nos ofrece ese cuerpo. Y digo nos ofrece ese cuerpo porque nos lo ofrece a nosotros. Y ese nosotros del que me estoy dirigiendo es el yo divino, el yo superior, que mora en lo más profundo de vuestra naturaleza humana y en la mía. Si este mundo vasto y maravilloso estuviera en contra precisamente de la realización de Dios, Dios no lo hubiera creado en absoluto. Dios no puede crear nada que esté en contra de su propia obra, porque Él creó, es precisamente ese mundo vasto y maravilloso, lo creó para su propio gozo y honrarse a sí mismo, para tener un lugar donde pudiese manifestar su propia gloria. Y Dios puede manifestar su propia gloria a través de sus vehículos, que son precisamente nuestro cuerpo físico, o nuestra personalidad, mejor dicho. Mente, cuerpo astral y cuerpo físico. Así que nosotros, de alguna manera, podemos visitar nuestro interior mientras vivimos nuestra vida cotidiana. Podéis buscar un momento determinado, si es posible, cuando os levantáis por la mañana, que vuestra mente está limpia. Cuando os levantáis por la mente, se han desprendido todos los problemas del día anterior. Ya sabéis aquello, consúltalo con la almohada, porque la almohada es la única que te da la respuesta, porque todos los problemas se diluyen durante la noche. Y el problema que nos dejaba dormir por la noche, a la mañana, lo tenéis prácticamente solucionado. ¿Por qué? Porque lo habéis dormido. Así que podemos visitarlo, este lugar, este interior, una y otra vez, tantas veces como nosotros lo creamos oportuno. Y es interesante, antes de dormirse, hacer un repaso de todo lo que durante el día hemos realizado y
y aquello que de alguna manera nos damos cuenta que nos hemos equivocado, rectificarlo si es posible al día siguiente. Eso está muy bien. Y por la mañana nada más levantarnos, una reflexión profunda sobre la realidad del yo. Porque ¿qué es lo que pensáis? ¿Qué pensáis que es lo que se despierta? Lo primero que se despierta por la mañana. El yo superior. El yo superior, claro. El yo. Esto es lo que se despierta, el yo. El cuerpo está dormido. ¿Y qué es lo que se despierta? El yo. El yo es lo que se despierta, ese yo que va a funcionar durante el día. Y si en ese despertar del yo lo dirigís hacia el interior, ese yo personal se está rejuveneciendo. No envejece, se está rejuveneciendo con gran actividad. Porque va encontrando lo que anda buscando. Porque pensáis que el yo es algo físico, no. Ese yo personal que funciona plenamente identificado con el mundo, con las cosas del mundo, ese yo ha surgido del yo interior y empieza su aventura en el mundo exterior. Y finalmente se enreda de tal manera que pierde todo contacto con el yo superior, del cual ha surgido. Y ahora hemos de encontrarlo. Pero nos hemos alejado tanto de él que es preciso saltar muchísimos obstáculos para volver nuevamente al seno de donde, o la fuente de donde hemos surgido. Así que a medida que meditamos, que indagamos más y más hacia nuestro interior, la energía de nuestro ser irá conduciendo precisamente la mente, el intelecto y la conciencia precisamente hacia ese loto de los 1000 pétalos que existe en lo más alto de la cabeza. Aquí. A ese loto, a ese centro de fuerza, a ese chakra, a esa energía del coronario, se le llama el loto de los 1000 pétalos. En realidad no tiene 1000 pétalos, tiene 996, pero se le llama el loto de los 1000 pétalos. Y esos pétalos son rayos de energía. El chakra del bazo, que es por donde entran las energías, tiene 4 rayos. Cómo ha ido creciendo a medida que esa kundalini va penetrando en las profundidades del ser hasta alcanzar el coronario, y ahí alcanza una radiación de 996 rayos de luz, mediante los cuales la energía de kundalini se proyecta. Y es por eso que a los grandes santos en la Iglesia Católica, pues los dibujan con una aureola en el centro de la cabeza, que está conectada. El niño cuando nace lo tiene destapado, ¿cómo le llaman? La fontanela. El niño cuando nace lo tiene abierto, y entonces con los sacramentos del bautismo cierran esta fontanela, porque la energía podría salir. De esta manera queda cerrada y queda sentada en el coxis. Pero cuando el hombre ha ido madurando, cambia. El proceso de la ascensión de Kundalini es realmente extraordinario. Porque Kundalini, cuando su cabeza mira hacia arriba, asciende. Pero en las personas que están muy mentalizadas en los aspectos más groseros de la vida, pasión, deseos, sexo, etc., la cabeza de esta energía de Kundalini mira hacia abajo. Vosotros sabéis que existe en el ser humano los 7 chakras sagrados, ¿verdad? Pero ¿sabéis que existen otros 3 chakras que están por debajo
en la parte inferior del cuerpo físico, que son los que estimulan los órganos de procreación. Están en la parte baja. Si esta energía de Kundalini mira hacia abajo y la despertamos, con toda seguridad que descenderá hacia estos órganos o chakras de los tres órganos, los tres chakras de los órganos inferiores, y los excitará, y el individuo va a desarrollar de una manera tremenda esa atracción hacia los órganos inferiores y se transformará en una persona no muy apreciada por el ambiente, porque transforma su naturaleza humana en aspectos demoníacos, porque solamente cuenta lo que él necesita saciar. Por lo tanto, de esta energía Kundalini se habla poco, porque depende del estado de evolución del individuo. Es posible que en su mente haya más de lo bajo que de lo alto. No es el caso de los que venimos aquí, porque seguramente que hay más de lo alto que de lo bajo. Pero en la gente de la calle, que no conoce estas enseñanzas satisfactoriamente, porque podría hacer un mal uso de ellas y podrían engendrar una aceleración de esos chakras de órganos inferiores que perturbarían totalmente su desenvolvimiento espiritual. Pero hay un proceso que, a medida que el individuo se está interesando por todo el contenido de estas enseñanzas y va comprendiendo cómo funcionan las energías en sí mismo, hay un momento en que estas energías que normalmente se descargan por los órganos inferiores, tienen el poder de desviarlas. Desviarlas, es decir, en vez de hacerlas descender, las desvían y las hacen ascender, lo digo bien, ¿no? Y las hacen ascender. Y esas energías, cuando son trabajadas y las hacen extender, en vez de descargarse por los órganos inferiores, ascienden hacia tres celdillas que se hallan en el cerebro, porque estamos hablando de algo físico ahora. Tres celdillas que están en el cerebro, que es la afectividad, la espiritualidad y la fraternidad, estas tres celdillas. Por lo tanto, en vez de pensar hacia abajo, pensemos hacia arriba, porque estas energías van a preparar el terreno del campo, lo va a abonar, con el fin que de todo aquello que hagamos, nada se va a perder. Todo esto va a ser reconducido a través del vehículo físico y del cerebro, que le abrirá esa oportunidad de conexión con el yo divino y yo superior a través de la mente. Ha dicho espiritualidad, fraternidad y afectividad. Y afectividad. Este lugar, precisamente, es el más sorprendente, el más maravilloso, el de los 1000 pétalos, porque Kundalini, o energía interna, asciende a través del nervio central, y cuando alcanza el centro ocular, cuando alcanza ese punto, el centro ocular, lo que hace es purificar los ojos, y como resultado de esta purificación de los ojos se prolonga la visión, y prolongar la visión es hacia los mundos invisibles. ¿Veis? A través de una percepción, no visión, pero es una percepción. Y cuando esta misma energía alcanza, por ejemplo, la altura de la audición, purifica los oídos y se oye la voz de Dios, que es nuestra propia voz, o se oye lo que se llama la voz insonora, la voz del silencio. Esa voz que lo dice todo. Y cuando desde el momento en que dicha energía estabiliza precisamente
la conciencia en el centro espiritual del entrecejo, en ese punto que tenemos aquí, al parecer se generan tales fragancias divinas que el que lo experimenta, dice, se siente inundado de dicha y de gozo. O sea que nada de lo que logremos nos va a poner obstáculos, sino aperturas, satisfacción, descubrimiento, realidades que están en nosotros y que con toda seguridad pugnan por aflorar. Porque para que esto aflore, el yo interior, el yo divino en el hombre, precisa la cooperación de esta personalidad. Precisa la cooperación, es decir, que la personalidad busque ese contacto. Porque Dios está en nosotros. La personalidad debe de buscar ese contacto. Por eso los grandes sabios dicen, llamad y se os abrirá. Evidentemente no al momento. Porque llamad, cuando se dice llamad, quiere decir, tenéis que ir purificando vuestra mente, vuestro vehículo emocional y vuestro vehículo físico, y esa es la llamada. La llamada es esa, no es llamar a la puerta. La llamada es la purificación mental, emocional y física. Esa es la llamada. Entonces la puerta se abre. Y uno cae de rodillas ante el sí mismo, ante el yo divino, el yo superior. Porque se descubre a sí mismo. Ya no hay ningún velo que cubra la realidad de aquello que somos. Considerando todo lo que hemos ido exponiendo, podemos hacernos una idea de lo maravillosos que son estos espacios internos, yo diría, de la belleza que reside en ellos y de la gloria que constantemente podemos hallar en el interior. Es verdad que la palabra interior se está repitiendo constantemente. No se trata del interior de este ser humano, se trata de la conciencia profunda que existe en el ser divino y que de alguna manera algo de esa conciencia se manifiesta a través del ser humano. Hay que tener en cuenta que Dios, a través de la naturaleza, Él nos ha ofrecido precisamente este maravilloso cuerpo limpio de todo pecado y ha sembrado precisamente en su interior su gloriosa semilla, el yo superior. Esta es la semilla de Dios en el hombre. Y esta semilla de Dios en el hombre es amor. No odio, es amor. El amor todo lo puede. El odio todo lo rompe. Todo muere por el odio. Pero todo surge por amor. Así que no debemos en absoluto considerar ese cuerpo hermoso y puro como algo lleno de pecado y malvado. Porque realmente yo diría que nos privamos de la realización de nuestra propia y auténtica conciencia. Ya también en el Bhagavad Gita se nos dice, uno mismo es su mejor amigo y su peor enemigo. Uno mismo. Uno mismo es su amigo y su peor enemigo. Nadie más en el mundo puede ser tu amigo o tu enemigo, sino uno mismo. Con lo cual, todo depende de uno mismo. Depende de aquello que pensemos, sintamos o hagamos. Ya en la gran epopeya del Mahabharata, ¿lo habéis leído? El Mahabharata. Una porción del Mahabharata es el Bhagavad Gita. Se dice que nadie, aparte de nosotros mismos, es responsable
de nuestra propia desgracia o nuestra felicidad. Nadie más que nosotros mismos. De nuestros placeres o de nuestras penas. Tengámoslo siempre bien presente. Nadie más que nosotros mismos somos responsables de nuestras desgracias o de nuestros éxitos, de nuestras enfermedades o de nuestra salud. Nadie más que nosotros mismos. No incluamos a terceras personas, que a veces vienen a través de terceras personas. El karma se sirve de terceras personas para llegar hacia nosotros en muchísimas ocasiones. Pueden ser esas terceras personas hijos, padres, amigos, hermanos o hermanas, o conocidos. Pero eso que viene por terceras personas, debemos de agradecérselo por malo que sea aquello que viene. Porque aquello que viene, viene para ser cambiado. Viene para ser transformado. Y viene a través de aquella persona que de alguna manera pensamos que nos está traicionando. Y no, nos está haciendo un favor. Aunque él no lo sepa. Esto ocurre. Antes iba muchísimo a Francia y tenía mucho contacto con los teósofos de allí y me decían, ya han muerto estas personas de años, me decían, mira José, tenemos en la rama de Orleans, tenemos una persona que nos está fastidiando siempre, porque todo cuanto decimos y hacemos siempre nos pone peros, siempre nos pone peros, y ya estamos hartos de ella. Pero resulta que un día se murió, esta persona se murió. Y quieres creer, me dicen, ¿quieres creer que ahora la encontramos a faltar? Porque era precisamente la piedra de toque que nos hacía ver por dónde fallábamos. Porque si no estábamos contentos de lo que nos decía y de lo que nos hacía, es porque algo en nosotros nos correspondía. Es aquello de que veis la viga, la paja en el ojo ajeno. Y no vemos la viga en el veis, propio. sí, veis la paja ajena y no veis la viga en el vuestro. Es un poco esto, ¿no? Entonces esa tercera persona es la que de alguna manera nos va a hacer ver qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que tenemos que transformar, aunque nos cause dolor. Nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, son precisamente los responsables de nuestras desgracias o del cielo que nos rodea, o sea, nuestros propios éxitos o satisfacciones. Es por esta razón y no por otra que se nos indica precisamente siempre meditar o indagar con ese ser divino e interior, que es el que de alguna manera está mitigando constantemente cuando meditamos todos nuestros problemas y todas nuestras desgracias. Aunque el contacto, digamos, verbal, entre comillas, no lo tengamos. Y a medida que profundizamos más y más en nuestro propio ser, en nuestro ser divino, durante la meditación o bien durante esa indagación de nosotros mismos, se nos dice que va formándose en la parte superior, en la parte coronaria, dice la más brillante de las luces, esta que antes os he estado hablando. Dice, su resplandor es 1.000.000 de veces el de la luz del sol. Imaginaros lo que puede ser, lo que es el aguaides del ser divino en el hombre. Ese aguaides se dice que es una luz más resplandeciente que el sol, más resplandeciente que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Es el ser, el espíritu que mora dentro de mi corazón, más resplandeciente que el sol. Dice, es al parecer una experiencia real y que en el centro de esta refulgencia, de esta radiación, está
la más hermosa perla azul que brilla y centellea sin interrupción y constantemente. Poder observar esto. Tiene que ser, eso sí, la maravilla de las maravillas. Es precisamente nuestra propia vida. Es el propio centro de conciencia y existencia en el hombre. Esa perla es muy dinámica y a pesar de que se halla dentro de nuestro propio cuerpo, ninguno de los constituyentes de este cuerpo puede alterarla, porque esa perla es el yo divino, es el yo superior, es precisamente nuestra propia vida, nuestra propia existencia, que cuando el individuo medita, automáticamente lo que hace es mirar hacia arriba y ve esa perla azul iluminando y brillando en el espacio de ese centro que ocupa. Y comencé ya hablando, desde un principio de esta charla, comencé hablando de esta realidad interna en el hombre. ¿Os acordáis? En un principio. Y deseo terminar dentro de esta misma línea, de esa realidad interna en el hombre, que es precisamente el fruto esencial de toda esta disciplina que el estudiante tiene que practicar día a día, porque si se deja de practicar un solo día, para recuperarlo necesitaremos 7 días. Por eso es conveniente que nuestra disciplina sea la gota de agua constante, perenne, que llegue a agujerear, esa gota de agua llega a agujerear el pedernal, la piedra. Por lo tanto, hemos de trabajar como esa gota de agua constantemente. Porque si dejamos de hacerlo un solo día, vamos a necesitar 7 días para recuperar el estado de conciencia en el que estamos cuando dejamos de practicarlo este día. Es importante practicarlo todos los días. Y si lo hacéis todos los días, no podrá pasar un solo día sin que os acordéis de que debéis practicarlo. Y ya no podréis hacer otra cosa. Hay que establecer la ley de la costumbre en este sentido, y entonces estaréis esperando el momento de despertar para levantaros y hacer ese trabajo, que es el mejor momento, porque la mente está limpia. Sin desayunar antes, mente limpia, todo limpio, ¿eh? Todo está en perfectas condiciones, nada pide comida a la energía, todo está digerido, todo está limpio, toda la energía hacia los planos superiores del hombre. Esta perla azul, la que estamos hablando, y divina, que es la perla espiritual, que se le da ese color azul, esta perla divina, este diamante, esta perla es nuestro propio yo superior. Y ese yo superior y esa perla es precisamente la luz de Dios. ¿Os dais cuenta? Es Fohat. ¿Sabéis qué es Fohat? Fohat es la energía primaria de la luz de Dios. Es por donde el proceso del Manvanta empieza su función. Por lo tanto, eso es la luz de Dios. Está llena de infinita paz, de felicidad, de éxtasis y de dicha. ¿Por qué perdernos la oportunidad de participar directamente? Si lo que queremos y lo que buscamos es la felicidad, no hay que buscarla en el Tíbet. Aquí, más cerca que nuestra propia piel, decía Saturnino Torra. Por lo tanto, debemos de conocerla, debemos de encontrarla, y a través de nuestra propia experiencia directa, a pesar que tal divinidad existe en nuestro interior, continuamos buscándola puerta a puerta, pidiendo que se nos facilite dicho encuentro. Pero encontramos todas las puertas cerradas. Fuera. Nadie puede responder. Hemos de trabajar de forma y manera que algún día la palabra ¿quién soy yo?
que sustituye todo, que sustituye el sésamo, ábrete, pueda pronunciarse con toda sinceridad en nuestro interior, sin esperar nada, simplemente queremos saber qué es lo que somos. Muchas gracias. Muchas gracias.